podemos afirmar que este ha sido el presupuesto con la ejecución más baja de la historia de Aragón. Mientras se dejan de ejecutar 310 millones de euros en centros de salud, en carreteras, en residencias de mayores, en colegios o en la renovación de hospitales, se recorta en personal sanitario o, por ejemplo, en transporte urgente por carretera, el Partido Socialista y los partidos que le acompañan en el Gobierno practican una política sectaria en el reparto de fondos europeos. Y ya estamos viendo, y así lo estamos denunciando desde el Grupo Parlamentario Popular, cómo las primeras convocatorias se están destinando fundamentalmente a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista y sus socios de legislatura. Por no hablar de cómo se ha hecho juego de trileros para acabar tapando agujeros y amortizando deuda con fondos destinados a la recuperación económica y social. En definitiva, la ejecución presupuestaria de 2021 ha venido a ratificar lo que el Grupo Parlamentario Popular lleva mucho tiempo advirtiendo, que este es un Gobierno con una grave incapacidad de gestión, que es un Gobierno negligente en la gestión hasta el punto de tener que devolver 83 millones de euros destinados a las familias y a las empresas porque han sido incapaces de gestionar las ayudas. Y además es un Gobierno sectario que está jugando a hacer política con sus ayuntamientos, con fondos europeos que son de y para los aragoneses y no para los aragoneses con carnet del Partido Socialista. Y esto ante el silencio de los socios que se aprovechan de esos mismos fondos para ir preparando sus campañas electorales. Así que la pregunta es, ¿de qué nos ha servido tener los presupuestos más altos de la historia si han sido los que menos se han ejecutado de la historia porque el cuatripartito hoy está a otras cuestiones y no precisamente a las del interés general de los aragoneses?